Bendiciones. ¿Alguna vez te has preguntado que la obediencia puede también traer destrucción? El aprendizaje es como una escalera. Cada paso nos lleva más alto. Hoy vamos a subir algunos peldaños juntos. Al final de esta presentación tendrás una nueva comprensión sobre la obediencia. Este tema lo denomino la obediencia que trae destrucción. Muchas veces cuando se habla de la obediencia, se generaliza, así como cuando se habla de los judíos y simplemente se comenta los judíos. No se explica, por ejemplo, que en el marco histórico de nuestro Señor Jesucristo hubo aproximadamente 10 tipos de judíos. Pero también hay que hacer la diferencia de lo que es un judío y de lo que era judaísmo e incluso judaizar, las cuales son cosas muy distintas, pero si no tenemos la investigación, la información, si no indagamos y estudiamos con relación a esto, pues es obvio que no vamos a saber. Por eso es importante no generalizar cuando hablamos de un tema, sino tratar de ser específicos. Así como cuando también se generaliza cuando se habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchas de las personas creen que se habla aquí de los 10 mandamientos o que se habla de los mandamientos de Dios, por no decir que son solamente 10. Y si ya no estuviésemos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ahora sí podemos matar, podemos robar, podemos hacer todo aquello que dice ahí que no debemos hacer. Pues claro que no. Pero existe mucha desinformación. Por eso, cuando se habla de algún tema, es bien importante no generalizar, sino ser específicos y poder entrar a profundidad acerca de ese tema en específico. Por eso hoy vamos a ver otro aspecto de lo que es la obediencia, que también puede traer destrucción, porque muchas veces se habla de la obediencia, pero vuelvo a repetir, en una forma muy generalizada, pero no se tocan temas que a veces también la obediencia puede traer una destrucción a la vida de las personas. Y esto la escritura también nos habla de esto. La escritura existen versículos donde se habla de esto, de este tema en específico, y es lo que hoy vamos a abordar. Así que primeramente vamos a iniciar acerca de lo que es el mandamiento del Señor, guardarlo. Como dice aquí en Juan capítulo 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjese estas palabras tan impactantes que dice nuestro Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, importante aclarar, cuando dice aquí el que tiene mis mandamientos y los guarda, no quiere decir como cuando nosotros tenemos una Biblia y la guardamos en un cajón o la guardamos en un escritorio o la guardamos en un librero. No significa eso, sino que se refiere a obedecer. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese qué bendiciones tan más tremendas cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, porque dice el Señor Jesucristo que todos aquellos que tenemos sus mandamientos y lo obedecemos, de esa forma nosotros manifestamos, damos el fruto de que lo amamos. Pero la bendición de eso es que dice, será amado por mi Padre, y la bendición de que Él nos ame, dice, yo le amaré. Y por tercero, la bendición de que Él se manifieste a nuestra vida, porque dice, y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y hermano, el Señor Jesucristo le responde, ¿verdad? Que en realidad la manifestación que Él hace es porque aquellos que obedecen
sus mandamientos y que Él vendrá y hará morada en aquellas personas. Él y el Padre, dice la Escritura. Entonces es bien importante, mis amados hermanos, nosotros conocemos ya esto, que la obediencia a los mandamientos, pero como dice el tema, la obediencia que trae destrucción. Hay otras obediencias que pueden ser no al mandamiento del Señor, no a lo que Él manda. Y entonces una de estas cosas que nosotros vemos es en Génesis capítulo 3, versículo 17, donde Dios está hablando con el hombre después de él haber pecado y dice la Escritura, por cuanto obedeciste, oiga, obedeciste. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Que no es buena la obediencia? Como nosotros muchas veces tenemos solamente ese concepto o ese pensamiento de la obediencia. Por eso le digo, en ocasiones lo hablamos muy generalizado y se necesita hablar todos los aspectos de lo que es la obediencia, porque aquí obedeció el hombre. Pero ¿qué fue lo que obedeció? Dios le dijo al hombre, sigo leyendo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Oiga, hermano, qué palabras tan más tremendas. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Oiga, qué palabras tan más tremendas. Solamente al pensar qué fue lo que produjo en Adán estas palabras que le hablaba directamente el Señor. Pero le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Y aquí nos da diferentes parámetros, es decir, que la obediencia puede ser a Dios o puede ser a otra persona o a nosotros mismos o a diferentes cosas que nos rodean o incluso a situaciones que están aconteciendo en nuestra mente de pensamientos que han llegado de cosas externas. Entonces, en este caso, la Escritura nos enseña que la obediencia que el hombre tuvo fue no a Dios, porque Dios le había dicho, no comerás de él. Pero lo que el hombre hizo, sin embargo, el hombre comió, es decir, obedeció a la voz de su mujer y trajo, hermano, una maldición tremenda. Por eso le dice el Señor, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, no me quiero meter en problemas, ¿verdad? Alguien por ahí va a agarrar esta versículo, esta palabra y va a decir, oh, así como el pastor dijo, ¿verdad? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, por eso ya no voy a obedecer lo que me diga mi mujer. Y por ahí dijo una persona que solamente hay dos formas de vivir la vida en el matrimonio, o ser feliz o mandar, ¿verdad? Así que no sé usted qué decisión quiera tomar. Pero aquí la Escritura nos enseña, mi estimado hermano, que Adán obedeció la voz de su mujer y esto trajo maldición. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando se obedece algo que va en contra de lo que Dios estableció, es algo que es una obediencia que trae destrucción. Por eso, fíjense cómo le dice Dios, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé. Oiga, de que te mandé diciendo no comerás de él. En otras palabras, Dios le dice, preferiste, sí obedeciste, sí fuiste obediente, pero esa obediencia fue una obediencia que trajo destrucción. Por eso es necesario hablar de los parámetros de la obediencia, de las diferentes tipos de obediencias que existen y que hay una obediencia que trae destrucción. Por eso nosotros debemos de analizar cuando nosotros somos obedientes, pero ¿obedientes a qué? ¿A
qué estamos siendo obedientes? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama va a guardar, va a obedecer mis mandamientos, va a obedecer mis palabras, va a obedecer lo que yo he dicho, lo que yo he mandado. Entonces, mis amados hermanos, es importante ver que la Escritura nos habla de diferentes obediencias, le vuelvo a repetir, que traen destrucción. La primera que vemos aquí, cuando el hombre obedece la voz de su mujer, con relación a lo que Dios le había mandado, no lo hagas, no comas de ese árbol. Y pues ya sabemos las consecuencias garrafales que trajo sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre muchos aspectos, amado hermano, de la naturaleza por causa de la obediencia. Pero esto es bien importante, hermano. Porque muchas veces nosotros decimos, es que desobedeció. Sí, desobedeció a Dios, pero fue obediente a su mujer. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. Por cuanto obedeciste, le dice, obedeciste la voz de tu mujer. O sea, sí fue obediente, pero fue obediente a una voz que no debía de ser obediente, a un mandato al que no debía de ser obediente, a una sugerencia a la que no debía de ser obediente. Por eso, estimado hermano, siempre que vamos a tomar una decisión, debemos nosotros de pensar, de analizar en realidad a qué estamos siendo nosotros obedientes. Y otra de las cosas que nos habla es en Romanos capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo, hablando de las cuestiones que tenemos corporalmente, aquí ya esta obediencia no nos está hablando de algo externo, es decir, no nos está hablando de obedecer a, por ejemplo, en este caso que Adán obedeció la voz de su mujer, es decir, la sugerencia o el mandato o la opinión de su mujer, sino nos habla de algo del cuerpo y nos dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces nos habla otra vez aquí de una obediencia, pero es una obediencia que trae destrucción, es una obediencia a las concupiscencias, a cuestiones, hermano, de pecado que viven en el cuerpo. Y estamos hablando, aclaro, del pecado en el cuerpo mortal. No estamos hablando de un cuerpo restaurado, de un cuerpo redimido, de un cuerpo, hermano, glorificado, sino estamos hablando del pecado. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque ¿qué es lo que ocasiona esto? Pues que seamos bien obedientes, hermano, pero obedientes a las concupiscencias, obedientes a los deseos, obedientes a las cosas, hermano, y cuando digo deseos me refiero a los deseos carnales, a las cosas que van en contra de la voluntad y del propósito de Dios. Entonces, hay personas que nosotros incluso podríamos decir, no, sí, son bien obedientes, pero obedientes a lo negativo, obedientes a las opiniones o sugerencias de otros, obedientes al cuerpo, a los deseos carnales, obedientes a lo malo, pero son obedientes. Por eso cuando algo se generaliza, es importante, mi estimado hermano, que nosotros no nos dejemos llevar por aquello. Nosotros debemos de ser más específicos cuando hablamos, sobre todo cuando es un tema escritural, cuando es un tema que va a edificar nuestra vida. Entonces nosotros debemos de ser obedientes a la palabra del Señor, obedientes a los mandamientos, porque ese versículo, hermano, es impactante. El primer versículo que leímos cuando Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, ese es el que me ama.
Y debemos de entender, hermano, vuelvo a ese versículo, que tiene bendiciones tremendas esto, porque dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué importante cuando nosotros vemos estas características en nuestra vida y podemos tener esa seguridad, hermano, y esa cuando se manifiesta el Señor a nosotros de esta manera. Porque, hermano, el Espíritu Santo es como algo que también yo he escuchado y es importante corregir algunos aspectos de esto. Porque, por ejemplo, todo lo que está escrito es importante, obviamente, que por eso lo leemos y lo sabemos, porque el fin es practicarlo, es vivirlo, lo que sabemos de la escritura, no solamente hablar la palabra. Como un comentario que vi hace poquito que decía, Jesús no venció en el desierto al enemigo, al diablo, porque citó la escritura, sino porque él vivía, él obedecía lo que estaba citando. Porque cualquiera pudiera citar, hermano, la escritura, pero lo más importante, y no estoy diciendo que sea malo, qué bueno, pero lo más importante, es decir, el propósito de conocer la escritura es conocer a Jesucristo y poder obedecerle a él. Entonces, es bien importante, hermano amado, también que nosotros podamos considerar las situaciones que en nuestra vida en ocasiones obedecemos a cosas que nos traen destrucción, deseos en nosotros que nos llevan a algo, por ejemplo, que nos causa una enfermedad, que nos causa alguna cuestión física, alguna cuestión mental, alguna cuestión emocional. Personas, por ejemplo, que tienen, no quiero que vaya a tomarlo esto mal, pero por ahí se habla de las relaciones tóxicas. Y hay personas que se vuelven adictas a esto, a esas relaciones tóxicas, aunque los traten mal, y no estoy refiriéndome solo a la mujer, puede ser incluso al hombre, es decir, puede una mujer tratar a un hombre de una forma muy tóxica y el hombre se hace adicto. Y en lugar de alejarse, de sanarse mental, emocionalmente, incluso espiritualmente, no, ahí está. Ahí está en esa relación. Igualmente, una mujer que esté con su pareja, hombre, y él le dé un maltrato. Y hay una relación tan terrible. Ahora, cuando estoy hablando de esto, no me refiero a un matrimonio, me refiero a, por ejemplo, un noviazgo o algo así, ¿verdad? Porque cuando ya es un matrimonio, pues son otras cosas, otros aspectos que deben de considerarse para poder restaurar o resolver de la mejor manera esa cuestión. Ese es completamente otro tema, pero aclaro que no me estoy refiriendo a eso, sino más bien cuando hay algún tipo de noviazgo y es una relación tóxica y las personas se hacen adictas a ello, se acostumbran al maltrato, puede ser un abuso verbal, incluso un abuso físico, pero las personas ahí siguen, obedecen a ese sentimiento, a esa adicción que los está llevando a aquello. Entonces, la obediencia, hermano amado, en el sentido negativo se puede aplicar también a todas las formas o experiencias que nosotros podemos tener en la vida. Incluso se puede hacer algo adictivo, hermano. Algo donde la persona como aquí que dice que no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, porque si el pecado reina, vamos a obedecer las concupiscencias. Será fácil obedecer a lo que nos dicta
dicte el pecado, a lo que nos dicte el deseo carnal, a lo que nos dicte las malas cosas, la mala inclinación. Por eso, hermano, es una batalla tremenda. La obediencia es buena cuando es dirigida correctamente hacia lo que es bueno y obviamente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que era de lo que estaba hablando, que mucha gente dice, no es que el Espíritu Santo me va a enseñar, el Espíritu Santo me va a revelar, pero le quiero recordar a las personas que dicen eso, que lo que según nuestro Señor Jesucristo, lo que el Espíritu Santo te va a decir o te va a hablar es todo lo que Él enseñó. No va a enseñarte otra cosa, no va a revelarte otra cosa, no, te va a recordar. Él dijo, les recordará de todo lo que yo les he enseñado. Entonces, toda persona que quiera venir a que se obedezcan otros parámetros doctrinales, hermano, nosotros no podemos obedecer aquello. ¿Por qué? Porque si se sale, es decir, si choca de alguna forma con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, obviamente que esto no es correcto, porque también, hermano, hay gente que obedece doctrinas de hombres. Uno de los problemas, hermano, en el marco histórico de nuestro Señor Jesucristo es que ese era el problema. La gente de aquel tiempo y no todas, sino muchas de las sectas, en el buen sentido de la palabra secta, no obedecían a Dios, sino que obedecían. Jesús le dice, ustedes obedecen lo que dicen sus ancianos, pero por otro lado quebrantan la ley de Dios, como lo que Dios le dijo a Adán. Eso se puede aplicar ahí exactamente, así como ellos que obedecen lo que otros dicen, pero no obedecen a Dios, como Adán que obedeció la voz de su mujer, pero no obedeció lo que ya le había dicho Dios, no obedeció lo que ya le había mandado Dios. Entonces, hermano, la obediencia es algo que debemos de explicar de esta forma. Otra de las cosas, Romanos 2.8 dice, pero ira y enojo, oiga, ¿para quién está guardada la ira está hablando de la ira de Dios? Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, la escritura sí es bien clara, hermano, de estas diferentes obediencias. Lo que pasa es que muchas veces se ha hablado de la obediencia y no se ha explicado, no se ha hablado de estas obediencias. Es decir, que sí son obediencias, pero son obediencias hacia diferentes cosas. Ahora aquí dice, eso es terrible, hermano, porque dice que los que obedecen a la injusticia, ira y enojo. Ira y enojo vendrá a estas personas que son contenciosas. Porque estas personas, hermano, contenciosas es porque en la raíz de su corazón son personas injustas. Y toda persona injusta, hermano amado, es decir, que obedece a la injusticia, de alguna manera tendrá este tipo de sucesos en su vida, de acontecimientos en su vida, de características en su vida, de ira, de enojo, de situaciones que siempre le están incomodando. Y toda persona podríamos estudiar, hermano, específicamente de la injusticia y las características que siguen a los injustos. Y todas estas características nos hacen ver que son personas que no tienen descanso, son personas que no tienen tranquilidad, son personas que siempre por su conciencia son atacados y no están tranquilos.
pero es porque obedecen a la injusticia, cosa que no nos dejará estar tranquilos, en paz. Ahora, una de las cosas tremendas también o importantes de mencionar es que para todo esto también hay una solución. ¿Cuál es la solución? Dejar de obedecer a las cosas que no debemos de obedecer y empezar a obedecer a las cosas que Dios quiere. Dice en Hechos 5:29, otro aspecto de la obediencia. Respondiendo Pedro y los apóstoles, cuando les habían dicho que ya no predicaran en el nombre o enseñaran en el nombre de Cristo, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. De tal manera que puede haber una obediencia a Dios, pero también puede haber una obediencia a los hombres. Y esa obediencia puede ser una obediencia que traiga destrucción. Porque cuántas veces no las personas te pueden decir a ti acerca de algo que te va a llevar a algo destructivo. Y en ocasiones las personas fácilmente obedecen a aquello, obedecen a lo que les están diciendo. Entonces es importante, estimado hermano, analizar. Le vuelvo a decir, cuando nosotros tomamos una decisión, tomamos el tiempo para pensar en ello, tomamos el tiempo de analizar, tomamos el tiempo de reflexionar y de decir a qué estoy obedeciendo. ¿Estoy obedeciendo al consejo humano? ¿Estoy obedeciendo a mí mismo? ¿Estoy obedeciendo al pecado? ¿Estoy obedeciendo a mi mujer en un sentido de consejo negativo? ¿O estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy obedeciendo a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Son diferentes obediencias, hermano, que la Escritura nos enseña. Ahora, bien importante lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido, hablando de nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Verdad que sí? Solo para todos. Y ahí se termina el versículo. Porque muchos así lo ven, muchos así lo consideran, muchos así es como lo entienden, pero aquí dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen. Y esto no nos lo dice solamente en este versículo. Hay muchos otros versículos que hablan con relación a este tema en específico. Es decir, que por medio de la obediencia se obtienen muchas bendiciones, pero que son para los obedientes a su mandamiento. Aclarando aquí, no solo decir para los obedientes, no, porque le vuelvo a decir, obedientes ¿a qué? ¿A qué estamos siendo obedientes? Podemos ser obedientes a los hombres, podemos ser obedientes a la mujer, al consejo, podemos ser obedientes, hermano, a estructuras de gobierno que son caídas. Podemos ser obedientes a muchas cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. De tal manera que debemos de ser claros y decir para los que son obedientes a la palabra del Señor, los que son obedientes a Dios, los que son obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Y este, hermano, es un conflicto, es una batalla de todos los días. Y cuando estoy hablando de la obediencia, aclaro también la obediencia a Dios, no me refiero a ser perfectos, no me refiero, hermano, a ya no cometer errores. ¿Por qué? Porque estando en este cuerpo, hermano, va a haber ese tipo de situaciones. Pero le vuelvo a repetir, estando en vida podemos corregir. Se puede corregir.
se puede corregir. Se puede corregir. Lo importante es reconocer aquella situación y poder enfocar para poder vencer en ese aspecto de nuestra vida. Pero es importante, hermano, enfocarnos en lo que nos enseña la Escritura, en lo que nos enseña. Y es una batalla tremenda, hermano. Es una batalla de la vida en la que nosotros debemos de analizar qué vamos a obedecer. ¿Vamos a obedecer a los hombres? En ocasiones, hermano, situaciones de la vida te pueden poner entre, como dicen, la espada y la pared, donde tienes que tomar una decisión. Y puede ser incluso una mala decisión por el consejo de otras personas o por querer defender o por querer hacer algo bueno. Y entonces es una obediencia a la que Dios no quiere que nosotros obedezcamos. Por eso es bien importante, hermanos, siempre tener en claro, siempre reflexionar y decirle, Señor, danos la fuerza para poder obedecer. Porque no es obedecer a Dios, obedecer a sus palabras, obedecer a Jesucristo, porque no es fácil. Es fácil la obediencia negativa. Es fácil la obediencia al hombre. Es fácil la obediencia en nosotros mismos, cuando obedecemos las concupiscencias, cuando obedecemos el pecado en este cuerpo mortal, porque es una batalla tremenda, hermano, en todos los aspectos, en el sentido mental, en el sentido emocional, en el sentido, hermano amado, físico también. Y entonces esa es una batalla tremenda, pero sí tenemos que entender, y es el propósito de este tema, de ir escalando y tener una mejor comprensión de que hay obediencias que traen destrucción, que hay obediencias que nos van a llevar a algo negativo y debemos de ser conscientes de ello. Porque en ocasiones no hemos visto o no hemos analizado esos parámetros de entender que sí puede ser una obediencia, pero una obediencia negativa o una obediencia que trae destrucción. Y yo no quiero una obediencia que trae destrucción, quiero una obediencia a Dios, a Jesucristo, a su palabra que me bendice, que me ayuda, que me libra. Y nosotros podemos leer todas esas bendiciones en Deuteronomio capítulo 28 y en toda la Biblia. Hermano, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos a Jesucristo, cuando obedecemos lo que el Espíritu Santo, porque hay una cita también, un versículo que no puse aquí, que dice acerca del Espíritu Santo y dice, el cual Él da a todos los que le obedecen. ¿A quién da el Señor el Espíritu Santo? A los que le obedecen. De tal manera, hermano, que vemos las bendiciones que nosotros podemos obtener por la obediencia bien dirigida. Pero le digo, esta es la batalla de siempre, la batalla de la vida. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Cuál es nuestra dirección para saber la obediencia, hacia dónde la vamos a enfocar? Y yo te quiero decir, hermano amado, que si tú obedeces al Señor Jesucristo, si tú obedeces a Dios, si tú obedeces la palabra del Señor, la Escritura, hermano amado, nos enseña que nosotros seremos bendecidos, que seremos guardados, que incluso en aflicción nosotros estaremos en gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es poderoso, hermano, y si nosotros le pedimos ayuda a Él para obedecerle, porque no es fácil como hombres, como seres humanos, no es fácil la obediencia dirigida hacia Él, porque hay una continua batalla entre nuestros miembros y el Espíritu. Pero cuando nosotros le pedimos y nos arrodillamos y nos rendimos,
mentalmente, emocionalmente, físicamente ante Él y le decimos, Señor, ayúdanos porque no podemos solos, porque estamos en un cuerpo tremendo, en un cuerpo, Señor, viciado, en un cuerpo, Señor, donde muchas veces el pecado, Señor, se desarrolla, pero te pedimos, Señor, tu auxilio, te pedimos, Señor, tu ayuda, te pedimos, Señor, tu bendición. Y una de las cosas que aplicando a esto que estoy diciendo ahorita, me viene a mente, hermano, cuando Pedro había pescado toda la noche su barca, que puede representar su vida. Y toda la noche, hermano, estuvo pescando y no pudo pescar nada. No pudo agarrar nada, no pudo desarrollar y alcanzar su objetivo. Pero una vez que Jesucristo entró a su barca, no solo es necesario que Jesucristo entre a nuestra barca, sino es decir, que entre a nuestra vida, sino que es necesario obedecerle. Habiendo entrado Jesús en esa barca, dice la Escritura, que le dio una orden y Pedro siguió esa orden de alejarse un poco, de bogar mar adentro. Después le dio otra orden y le dijo, echa la red. Y él le dijo, en tu palabra, Señor. Es decir, obedeciendo la palabra de Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar victoria, hermano amado? Porque si nosotros continuamos nuestra vida sin Jesús en nuestra vida, vamos a obedecer el pecado, vamos a obedecer las concupiscencias, vamos a obedecer lo malo. Pero cuando Jesucristo entra a nuestra vida y nosotros le permitimos dirigirnos, es decir, obedecemos lo que Él nos dice y obedecemos donde Él nos dice que debemos de detenernos y de hacer algo, Él nos va a ayudar, porque ahora Él está en la barca y es la única manera de vencer al mundo. La Escritura misma dice, ¿cuál es nuestra victoria? ¿Qué es lo que vence al mundo? Y la Escritura dice, la fe. ¿De qué? En el Hijo de Dios, de conocer a Jesucristo, de saber que Él es el que nos puede ayudar. Así que yo te invito que hoy le puedas tú decir, si ya Jesús está en tu barca, que le digas, Jesús, ayúdame. Tal vez tengo una dificultad, una adicción, una situación de pecado, una situación que siempre batallo con ella día a día y no puedo. Yo he tratado de luchar, yo he tratado, pero no puedo en mis fuerzas, pero te pido que me des la fuerza. Me rindo ante ti, Señor Jesucristo. Me rindo ante ti, Espíritu Santo, para poder tomar una decisión correcta siempre y obedecer a tu palabra. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido que les ayudes, Señor. Tú conoces lo que están viviendo, tú conoces lo que están atravesando. Yo te pido, Señor, que seas tú dándoles la fuerza para vencer, porque solamente en ti, en la obediencia a ti, podemos tener nuestra victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.